Hola, muchas bendiciones. Los saluda el ministro Pepe Ortega y quiero contarles brevemente de lo que trata este seminario, El Camino del Adorador. Quiero contarles que se trata de 4 sesiones y tienen como objetivo que la persona que recibe este entrenamiento pueda él en la privacidad de su casa o donde esté, en la calle o en el templo, pueda ministrar a Dios de manera que Dios manifieste su gloria. No solamente su presencia, que nosotros ya sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, somos templo del Espíritu, pero queremos percibir su presencia, pero además queremos ver la gloria de Dios. Según de Corintios 3:18 nos dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Y eso es lo que nosotros deseamos cuando adoramos a Dios, que sea una genuina manifestación de su gloria para ser transformados. La palabra de Dios en 1 Pedro 2:5 nos dice que nosotros somos un sacerdocio santo y necesitamos ser entrenados, ser edificados para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. En otras versiones dice sacrificios espirituales aceptables a Dios. En la Biblia hay más de 50 capítulos dedicados al tema de la adoración. Y hay capítulos enteros que nos hablan de cómo adorar a Dios. Sin embargo, la iglesia de hoy en día ha abandonado muchos de estos principios espirituales que son fundamentales y nos conformamos muchas veces con solamente una emoción de haber cantado a Dios, insistimos, le hablamos a Dios, lo ministramos y creemos que esa es la manifestación de su gloria. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia, podemos ver que cuando Dios manifiesta su gloria suceden cosas portentosas. Siempre, cuando Salomón adoró a Dios, se le presentó Dios y le habló. Cuando Abraham adoraba, Dios lo guiaba hacia donde tenía que dirigirse. Cuando Noé adoró, Dios le habló y nada menos que hizo el pacto noénico con él. Cuando David adoraba, se iban los demonios. Él se llenaba de poder. Cuando Pablo con Silas están adorando, se rompen las cadenas del templo. Cuando los discípulos y los creyentes estaban en el día de Pentecostés adorando a Dios, estaban ministrando a Dios, cayeron lenguas, ¿no? Como lenguas de fuego, y fue nada menos que la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Y cómo sabemos que estaban alabando y adorando? Porque la palabra dice que estaban hablando las maravillas de Dios. Entonces era un tiempo de alabanza, de oración. Cuando Juan está en la isla de Patmos, dice que ministrando al Señor, ¿no? Entonces, y él nada menos que recibe una visión increíble con la cual él puede luego escribir lo que nosotros conocemos como Apocalipsis, ¿no? Como el libro del Apocalipsis. Entonces, amados hermanos, nosotros no debemos conformarnos con simplemente percibir la presencia de Dios, sino lo que Dios quiere es manifestar su gloria en ti, para que esa gloria a ti te transforme. Entonces, voy a contarles rápidamente acerca de este seminario. Son 4 sesiones. La primera sesión trata acerca de una introducción que es llamada ¿Por qué adorar? Aquí nosotros vamos a ver por qué bíblicamente estamos llamados a adorar a Dios, por qué Él es digno de ser adorado y además los beneficios para el adorador. Hay múltiples beneficios que aparecen en la Biblia para todos aquellos que adoran a Dios. Y esta es la primera sesión, una introducción. La segunda y tercera sesión son el corazón del seminario. La segunda sesión es llamada Mi identidad en Cristo. Y si bien a simple vista puede parecer que esto no es necesariamente del tema de alabanza y adoración, es todo lo contrario, es el corazón de la alabanza y la adoración. ¿Por qué? Porque el capítulo 9 y 10 de Hebreos nos enseña que nosotros ahora venimos a la presencia de Dios, es decir, al trono de Dios, al lugar santísimo donde Él manifiesta su gloria, pero entramos por un camino nuevo y vivo, que es Cristo. Entonces, el gran problema que tienen muchos creyentes, incluyendo a muchos ministros de adoración, es que no tienen clara cuál es su identidad en Cristo. Hablan de Cristo como si se tratara de un ser externo o de un ser histórico, de un ser que solamente vino, hizo su ministerio en la tierra y luego ascendió. Pero sin embargo, Pablo nos dice todo lo contrario en la palabra de Dios. Pablo nos dice que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Pablo habla del poder que opera en mí, o sea, habla de un poder que está en él. Pablo ora por los efesios para que ellos crean por la fe, dice, que Cristo habita en ellos.
y que sean pues no solamente iluminados, sino que además conozcan la supereminente grandeza de su poder que opera en ellos, en los que creen. Entonces, ¿por qué es importante esta segunda sesión? Porque nos habla de nuestra identidad en Cristo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Dónde sucede la adoración? En nuestro espíritu, porque nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí es, pero es a través de Cristo, es unidos a Cristo. La palabra nos dice que si nosotros estamos unidos a Cristo, somos un espíritu con Él. Entonces esa unión no puede ser otra que una unión total. Y hay muchas canciones que lamentablemente, quizás no con mala intención, pero justamente hacen que la congregación cante cosas completamente diferentes a lo que dice la palabra de Dios. Hay canciones que hablan: Cristo, quiero conocerte, quiero más de ti, menos de mí, no quiero que te vayas, o sea, cosas por el estilo que son completamente antiescriturales y que más bien afectan el estado espiritual de la iglesia y no le permiten ver la gloria de Dios. Nosotros tenemos que creer lo que está escrito, es que nosotros estamos perfectamente unidos a Cristo. No solamente estamos completos en Cristo, sino que estamos unidos. Entonces, esta segunda sesión es fundamental para entender que nosotros, pues, estamos unidos a Cristo, somos templo de su Espíritu y que en Cristo hemos sido justificados, hemos sido santificados. Obviamente hemos muerto con Cristo, pero también hemos resucitado con Cristo y también nos hemos sentado en los lugares celestiales con Él, conforme dice la palabra de Dios. Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice, le pide al Padre, ¿no? Yo quiero que ellos estén donde yo estoy, para que puedan ver mi gloria, la gloria que tú me diste desde antes de la fundación de los tiempos, ¿no? Entonces, hermanos, de eso se trata. Si nosotros no sabemos que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, no podemos ver la gloria de Dios. Y esos son fundamentos bíblicos. Entonces, esta segunda sesión es fundamental. Una vez que nosotros ya estamos capacitados respecto de nuestra identidad en Cristo, vamos a la tercera sesión, que también es el corazón del seminario. La tercera sesión es el nuevo patrón, es el nuevo camino. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Moisés el patrón del Antiguo Testamento, pero muy claramente el apóstol Pablo nos explica que los judíos no podían ver a Cristo en la ley, y eso está justamente en la carta a los Corintios, y les explica que ellos no podían ver a Cristo en las Escrituras. Cristo les explica, ustedes saben, a los discípulos, les explica su presencia en las Escrituras. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el tabernáculo estaba Cristo, y Cristo fue no solamente el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, sino que Él es la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, ¿no? Ahora, si venimos a alabar y adorar a Dios, tenemos que entrar por sus puertas con acciones de gracias, pero luego está el sacrificio, el altar de sacrificios, donde Jesús es el Cordero de Dios, pero también está luego el lavatorio, que es la palabra que nos regenera, Jesús es el Verbo, luego viene el nuevo nacimiento y recién podemos entrar al lugar santo. En el lugar santo es donde nosotros empezamos a ser tocados por la presencia de Dios en nuestra alma. En la primera parte es a través del cuerpo, en la segunda parte es a través del alma, es decir, nuestra mente, nuestras emociones. Todo eso viene en el lugar santo. Y finalmente el lugar santísimo, porque solamente podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. El lugar santísimo es solamente espíritu, ya no es alma, ya no es cuerpo, es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces es fundamental que nosotros entendamos que Dios ha dado un patrón, una especie de liturgia, una especie de protocolo para nosotros poder llegar en el momento supremo al clímax de la alabanza y la adoración. Es ahí donde se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios no se manifestaba, ¿no?, fuera del tabernáculo, tampoco se manifestaba en el lugar santo, se manifestaba solo en el lugar santísimo. Estamos hablando de la gloria de Dios. Y la última sesión es una sesión práctica en la cual hacemos lo que debemos hacer cuando estamos frente a Dios en el lugar santísimo. Y de acuerdo a la palabra de Dios en Isaías 6.3 y Apocalipsis 4.8, lo que se hace frente a la gloria de Dios es adorar a Dios por su santidad. No es otra cosa. Y otra cosa que también enseñamos ahí es el cántico nuevo, el tejilá. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, pero la palabra original hebrea es Dios habita en las tejilá de su pueblo. No es cualquier tipo de alabanza. El tejilá es un cántico nuevo, es un cántico que se canta por inspiración. Entonces nosotros les enseñamos a hacer ese cántico nuevo, cómo cantar el cántico nuevo delante de Dios y cómo ministrar a Dios por su santidad, nada más.
Es decir, Dios puede ser adorado y es adorado por su omnipotencia, omnipresencia, por su eternidad, por su amor, por su fidelidad. Pero en el lugar santísimo, para ver la manifestación de la gloria de Dios, lo único que se adora es a Dios por su santidad, bíblicamente, ¿no? Aquí nosotros no estamos compartiendo nuestro estilo, nuestras opiniones, sino lo que la palabra de Dios enseña. Y nos enseña por una razón, porque Dios quiere manifestar su gloria. Entonces, la última sesión, la cuarta sesión, está dedicada básicamente a aprender a ministrar a Dios por su santidad y cómo fluir con el cántico nuevo. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, los esperamos este jueves y viernes. No se pierdan este seminario, porque va a ser de gran bendición para tu vida. Este es un seminario que está en primer lugar dirigido a todos aquellos que se dedican a la alabanza y a la adoración como ministerio, pero este es un tiempo para toda la iglesia, porque todos los creyentes debemos alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que sean muy bendecidos. Los esperamos este jueves y viernes en el seminario El Camino del Adorador.